Les presento al arquitecto Enrique Gándara. Él es coordinador del seminario del área de proyecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arquitecto, ¿cómo está? Muchas gracias, Pito. Bienvenido. Muy agradecido por la invitación. No, hombre, al contrario, estamos. los agradecidos somos nosotros porque a lo mejor usted nos puede ayudar un poco a descifrar qué está pasando debajo de nosotros mismos. Si recuerdan, hace una semana y media aproximadamente, les presentamos unas imágenes de la parte de atrás de Avenida Miramontes, donde, como sabemos, hubo muchos edificios dañados, empezando por el centro comercial de Cuapa. Y estaba un trascabo trabajando, levantando escombros y de repente, ¡pum!, se hundió. Después surgió que desde el año 2016 se sabía que, de hecho, si no me equivoco, el 6 de noviembre del año 2016 se dio a conocer que se había abierto una grieta muy grande en toda esa zona cuando estaban construyendo otros centros comerciales. Entonces, no dejamos de preguntarnos, caramba, pues entonces, ¿sobre qué estamos parados? Sí, mira, habría que recordar o comentar que nuestro cuenca del Valle de México, por muchísimos y miles de años atrás, se fue conformando por lluvias torrenciales y obviamente desprendimientos causados naturalmente por la erosión. Entonces, básicamente hay que entender que estamos en una especie como de palangana, vamos a llamarlo coloquialmente, llena de lodo. Entonces, estamos de alguna manera sobre algo fangoso. Nuestro reglamento de construcciones, el vigente, clasifica 3 zonas de la cuenca del Valle de México, la que es fondo del lago, una de transición y obviamente de una de lomería. Las características son muy simples: fondo del lago, saturación de agua; transición, humedad; y lomerío, ausencia de agua. ¿Correcto? Entonces, en esa situación hay que comentar a todos los que vivimos en la cuenca de la Ciudad de México, pues que estamos sobre algo fangoso. Ok, entonces, lo que entendemos es que en este pasado terremoto, los edificios más dañados eran los que estaban en la zona de transición, ¿es correcto? Mira, sí, aunque se están haciendo los estudios, a mí me parecería que sería muy prematuro estar dando conclusiones. Si vamos al antecedente del 85, fueron posterior al 85, 2 años, casi 3 años, en donde se fueron vertiendo las conclusiones, y uno en varios documentos, el más importante, considero yo, es el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Pero contestándote directamente, es que la extracción de agua subterránea está dando que en nuestra ciudad, poco a poquito, no hay que alarmarnos tampoco, pero sí se está hundiendo. Entonces eso provoca algunas fisuras o fracturas que obviamente con los sismos o se pueden aflorar más hacia el nivel natural de la superficie o pueden parar. También puede suceder ambas situaciones, no nomás es una que aflore completamente a nivel natural del terreno. Correcto. Ahora, cuando se construye un edificio, y eso lo hemos visto todos, hay unos extractores que además es increíble, pero echan el agua hacia las coladeras, o sea, sacan galones y galones y galones de agua y los tiran a las coladeras. Sí. ¿Por qué sacan toda esta agua? Bueno, finalmente hay que recordar que para que una edificación, cualquiera que ésta sea, pues se tiene que empotrar en el subsuelo, donde están los cimientos, desde luego. Al construir en lugares donde hay saturación de agua, los procedimientos de construcción nos hacen que tenemos momentáneamente que extraer esa agua subterránea, ese nivel de agua freática. Sin embargo, hay técnicas y hay lineamientos y hay protocolos muy importantes en que tenemos que reinyectarlas al subsuelo. Entonces, habría que evaluar en cada una de las situaciones si se está realizando eso y con una técnica adecuada. Bueno, nunca hemos visto esta inyección, digamos, que nos conste, ¿no? Sí. Que se reinyecta el agua, esto nunca lo hemos visto, pero bueno, al sacar toda esta agua, ya sea en construcciones o porque es el agua que utilizamos para el uso, ¿estamos dejando entonces cuerpos cavernosos dentro de la tierra? No, lo que sucede es que al extraer agua cambias la composición de la estratigrafía, es decir, de las capas que componen ese suelo en
en ese lugar. Ahora, la ciencia de la mecánica de suelos, como la topografía, como la cuestión de la estratigrafía, están y han tenido a raíz del 85 de una intervención muy importante. Se hacen estudios de mecánica de suelos para saber a qué profundidad tengo ese nivel de agua subterránea, cómo se compone esos extractos y te contesto, al extraer cambio completamente la plasticidad, o sea, la composición de ese subsuelo. Entonces ahí es donde empieza a cambiar y obviamente puede haber hundimientos o se puede estabilizar dependiendo de cada uno de los puntos. Es muy complejo, muy complejo. Sin embargo, yo haría este llamado. Hay que tenerlo con mucha mesura, con mucho respeto en este sentido. Nosotros pensamos que después del sismo del 85 había todas las variables de complejidad que podíamos y que estudiaron los especialistas y parecía que todo estaba dominado y repito, concluido en reglamentos de construcción. Ahora viene el sismo del 7 de septiembre, del 19 de septiembre y obviamente a 120 kilómetros del epicentro de la Ciudad de México no es que cambien sustancialmente las condiciones del subsuelo, pero hay otras complejidades que hay que ir estudiando y que hay que de alguna manera los especialistas en una forma multidisciplinaria irán concluyendo también. Claro, ahora me queda claro que con esto, o sea, ¿cuándo nos íbamos a esperar que hubiera un epicentro tan cercano, Sí, no? sí. Esto era como que algo que ni siquiera pensábamos. Por lo tanto, esto quiere decir que conforme se va dando la vida, los años y las circunstancias, pues todo se tiene que ir adecuando. Sí, ahora, hay instituciones, desde luego, nuestra querida universidad y otras más, ENAPRED, Gobierno de la Ciudad de México, que están de alguna manera realizando los estudios, las conclusiones, pero repito, es muy temprano ahorita, estamos en estos días a cumplir dos meses sí. de este gran sismo o magnitud, pero yo creo que no tardaremos 2 o 3 años como en el 85, pero yo considero que de una manera multidisciplinaria estaremos haciendo las conclusiones y no diría tanto de conforme vamos avanzando, pero sí hay, repito, en el 85 pensábamos que todas las variables de complejidad ya las teníamos y podíamos concluir. Ahora nos cambian una variable muy cerca y seguramente habrá otras variables que tendremos que ir estudiando, o si no previendo, pero sí de alguna manera analizando y teniendo una proyección a futuro. Claro, le quiero comentar algo que nos dijeron expertos en subsuelo, a ver si está de acuerdo. Ya hablábamos sobre los socavones, ¿no? Porque poco antes del temblor se abrió el socavón, el de por ahí por Reforma y General Prim, ¿no? Y luego otro más, y luego viene todo el tema de los temblores. Bueno, preguntábamos, ok, pero ¿qué hacer con los socavones? Porque a lo mejor estamos viviendo arriba de un socavón y dicen, es casi imposible determinar dónde están los socavones porque aunque exista la tecnología, es una tecnología carísima y tendríamos que ir metro cuadrado por metro cuadrado alrededor de toda la ciudad. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, desde luego, y sin embargo, la tecnología está avanzando. Tenemos, por ejemplo, en el Instituto de Geofísica de la UNAM, tenemos ya herramientas y estudios y análisis en satélites que están de alguna manera radiografiando a segundo cada una de los posibles movimientos que tenga nuestro subsuelo. Entonces, por un lado, sí es muy complejo predecir todo esto, pero sin embargo, el adelanto y la era de la tecnología nos está ayudando poco a poquito a poder, digamos, avanzar en ese sentido y poder tener más espectros, más áreas en las cuales podamos tener esos estudios. Claro. Creo que sí podríamos. Hemos visto apenas, ¿no?, los resultados de esta investigación que se hizo sobre por qué había bajado la cantidad de agua en las cataratas de Agua Azul y entonces se vio que había habido una fractura en una gran roca y esto había hecho que el cauce del agua se fuera hacia otro lado. Bueno, pues si eso sucede, ¿no?, al aire libre con las cataratas, pues, ¿qué no debe de suceder debajo de nosotros? Sí, una de las primeras, no conclusiones, pero comentarios de nuestros especialistas en geofísica fue que además de que estos sedimentos de lluvias torrenciales y erosión natural que fue conformando nuestra cuenca del Valle de México, no hay que olvidar que estamos rodeados también de unas cordilleras importantes de volcanes y la solidificación del magma incandescente
que produce obviamente las erupciones está haciendo que esa alternancia entre sedimentos muy sólidos con fangoso, en esos puntos es donde se está llevando a cabo estos posibles fracturas o estas posibles fisuras que tenemos en el suelo, ¿no? Comentaban que esa capa de transición que teníamos analizada desde el 85 se ha ido reduciendo. Entonces, sí, en lo natural estamos viendo que en un momento pueda fallar, pues más en estas condiciones de una gran urbe como la que tenemos en la Ciudad de México. Claro. Por último, y a medida, Sí. a forma de despedida, ¿usted cree que llegue el día en el que nuestras construcciones sean tan sólidas que así venga un terremoto fuertísimo, no pase nada? ¿O esto sigue siendo algo incalculable? Mira, yo te puedo decir, algo que estamos realmente exaltando muchísimo y felicitando es que después del sismo del 85, con las conclusiones en el reglamento de construcciones, realmente han hecho los estudios y los avances muy importantes para que podamos de alguna manera estar estables. Sin embargo, es muy difícil de asegurar que una construcción no pudiera. Claro, pero digamos, sí algo avanzamos, Muchísimo. porque tuvimos muchísimo menos Sí, derrumbes sí. que en el 85. Arquitecto, muchas gracias. No, Un no. placer Muchas haberlo gracias. tenido aquí. Este es el arquitecto Enrique Gándara, él es coordinador del seminario del área de proyectos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Continuamos.